como diría Iceta, recuperemos el tiempo perdido de James Joyce. O sea, Rosana, vamos con CRES, bueno, vamos esto rápido. Es fácil, porque hablamos del GeneticRES, que es el test de genética nutricional, que es un clásico ya de este espacio. Federico, ese test que nos va a decir qué podemos comer, qué debemos evitar, y en las clínicas CRES son expertos precisamente en esto. Vamos a dar el teléfono donde pueden pedir su cita, 91 445 0004, 91 445 0004. Eres tonto, muchacho, tú eres Bueno, tonto. lo primero, saludar a Paco Rosell, bienvenido, Eduardo Fernández Luña, bien hallado. Te pido un poco de brevedad para poder injuriar la corrupción futbolera, periodística y ambiental. Querido Santiago González. Muy buenos días, querido Federico y la compañía. Pues mira, lo decía muy claro Rosa Díez hace un momento, el aborto no es un derecho. Y bueno, que te vote chapote. Sí, la izquierda lo ha tomado como un sacramento, pero a veces parecería milagro. Mira si no la confesión de Pilar Vallugera, diputada de Esquerra Republicana, 55 años, que cuenta Miguel Ángel Quintana Paz. Si ganan el PP y Vox, me veo otra vez en Londres abortando y acompañando a mis amigas. Dice Miguel Ángel que tenemos enfrente personas con desarreglos básicos como para convencerlas de cuestiones antropológicas profundas. También Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, insistía ayer en el derecho al aborto. Lo decía así: tengo 30 años, estamos en 2023 y hay que seguir defendiendo el derecho a decidir sobre nuestra maternidad. Es increíble. Esther Sanz tenía algún reparo que oponer a su argumento. Tengo 40 años, estamos en 2023 y todavía hay mujeres en el mundo avanzado que desconocen la existencia de condones, píldoras pre y post, anillos, implantes o inyecciones como métodos anticonceptivos. Mira si puedes decidir, Andrea. Abortar no es un método avanzado, es una animalada. Para tonto sin remisión, un tal Sergio que colgaba en su cuenta de Twitter lo siguiente: resulta que no se ha puesto en libertad a ni un solo delincuente sexual por la ley del solo sí es sí. Ni uno. Informativos, programas varios y hasta contadores de supuestos excarcelados, esto lo escribe con S, que han resultado ser falsos. Esa es nuestra prensa patria, absolutamente antidemocrática. Ni una sola de las rebajas es firme. ¿Sabéis lo que es firme? Los más de 4.000 muertos de hepatitis C que dejó el PP negándoles un medicamento que ya existía. Los 8.000 ancianos que se ha cargado Isabel Díaz Ayuso. Un lector, Bor, pregunta algo confuso si ha salido alguna noticia que él se haya perdido, y el tal Sergio responde con argumento de autoridad: lo acaba de confirmar Vicky Rosell. Bueno, yo creo que Sergio en realidad es Pam. Sí, Es Pam. No existe falso. Sergio, es Pam, que cambia de sexo entre 10 y 10 y 20. Eso es. Bueno, pues le preguntan al pobre Lobato si ustedes niegan que las manifestaciones, las de la sanidad, sean políticas, desmintiendo a la presidenta, sino que son para defender la sanidad. ¿Por qué fueron concejales del Partido Socialista de Cáceres a la manifestación de Madrid si la sanidad de Cáceres funciona mucho peor, como le han recordado sus vecinos? Y mira lo que responde Lobato: yo no tuve ocasión de saludar al 1.000.000 de personas que hubo en la pasada manifestación y no sé si hubo gente que viniera de municipios o de otras regiones. De todas formas, Madrid es una región abierta. Tuve otra ocasión gloriosa, el joven Lobezno, o Lobizón. Yo le llamo lobixome, porque como en Galicia, es el gallego, se dice el lobixome. El lobixome, pero este es un paso atrás en la lobixomez. porque yo le veo, hay una... Ayer el segundo bofetón veo que vas con uno, pero el segundo bofetón ya lo acusa, es como el golpe en el hígado. El primero a lo mejor, pero el segundo tú ves que el boxeador ya se encoge. Se dobla, sí. Bueno, pues cuando se produjo, cuando afeó a Ayuso la prohibición y amenazas a las familias y a los profesionales sanitarios de informar sobre lo que está pasando en la sanidad de la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña le dio un revolcón leyéndole una ordenanza prohibitiva. ¿Le suena esta ordenanza?, preguntó.
es suya. La firmó usted como alcalde de Soto del Real el 15 de julio de 2016. A mí la verdad es que entre Mema y siempre me viene a la cabeza la pregunta que se hacía en Foscao. Pero es que no tienen sentido del ridículo. Y finalmente Pedro Corral, que escribió El hermoso gesto de la viuda del capitán Aya, espabilaba un poco al cineasta Rodrigo Sorogoyen por su reclamación de volver a la guerra civil para que una España le pidiera perdón a la otra. Pero los españoles con un abuelo que luchó en un bando y otro que luchó en el contrario, ¿se perdonarán a sí mismos? ¿Perdonarán a sus abuelos? Eso es. A este chico le convendría leerse el libro de Corral Desertores. Mira, este chico lo que tendría que aprender es a leer y a respetar a los demás. Este chico es un gilí de vuelta y media, que porque sepa hacer cine ni es inteligente, ni tiene respeto por los demás, ni tiene ética, ni tiene sabiduría, ni sabe nada de la historia de España, y además es un bobo. Es un bobo. O sea, se pinta las uñas con los colores, dice trans y se olvida de todo lo que está pasando en Gran Bretaña. Y encima predica. Esto es el colmo. Decía Azaña, desde que de los orangutanes escriben novelas para los analfabetos, estoy por irme de España. Estos dicen que se van a ir de España cada vez que gana Ayuso, pero luego se quedan todos. Sí, pero vamos, no olvidéis que Zapatero hizo ley de hijo de nieto de un solo abuelo, o sea, que fusilado por los otros tres. Ley de memoria histórica. Sí, o sea, represor de Asturias. Exactamente. Sí. Pero la verdad es que esto ha sido así siempre, antes incluso de la Guerra Civil. Lo contaba muy bien mi añorado Javier de Bengoechea. Me están convirtiendo en dos, a riesgo de ser ninguno. En este Bilbao sitiado por el vasco neandertal, mi sitio es el del artista, con un abuelo carlista y otro abuelo liberal. Pues oye, así eran las cosas. Chico, has terminado ambote. Muy bien, muchas gracias, es un Santi. profesional. Es un artista, hombre. Si es que aquí o sabes leer o no sabes leer. Es así. Gracias, bien. Santi. Hasta el lunes, que será ya otra semana. Bueno, vamos a ver. Elige. ¿Qué hacemos? Haces un resumen de las nuevas, hay más revelaciones en el mundo, en Libertad Digital, sobre el escándalo arbitral, el repertorio de leyes, la ensalada o Macedonia que se votó ayer, o bien, que creo que es lo que más te gusta, Irene Montero como la gran triunfadora política, no de ayer, de toda la legislatura. Sí, yo lo comentábamos antes tú y yo, ¿verdad? Yo creo que Irene Montero va de un éxito, consiguiendo éxitos uno detrás de otros. Las tres leyes ideológicas más radicales que ha conseguido colocar la ministra Irene Montero ya son un hecho. La ley del solo sí es sí, la ley trans y la ley del aborto. Hoy aparece prácticamente en las portadas de todos los periódicos como victoriosa, absolutamente pletórica, exultante. La ministra de Igualdad, la vemos en El Mundo, en La Razón, en el diario El País. Solo el diario ABC no elige esta fotografía de portada de la ministra, la cual parece, yo creo que incluso rehabilitada de las consecuencias que a nivel político, no social, desde luego, está teniendo la ley del solo sí es sí. La gran diferencia que yo veo entre la ley del solo sí es sí y la ley trans, por mucho que se esté diciendo, es que ahora mismo estamos viendo las consecuencias de la ley en Inglaterra y en Escocia, cuando en Inglaterra se lleva aplicando la ley que se vino a determinar de autodeterminación de género desde el año 2004. Han pasado cerca de 20 años y es ahora cuando esa ley se ha enmendado, se ha modificado. La ley trans es verdad que va a tener efectos a partir de ya, pero probablemente no sea tan evidente como la ley del solo sí es sí. O quizás yo tengo dudas, porque, Federico, tengo dudas. Yo solo veo una cosa, que cuando empiecen las amputaciones, castraciones, etcétera, eso es a los 15 años, 16. A los 19 esa persona puede cambiar. De hecho, ya hay una persona que ha puesto en marcha con lo de los violadores una organización ya pidiendo además indemnizaciones al Estado. Yo creo que esto va a ir mucho más rápido. Pero en todo caso, que les da igual, que es una maquinaria, es un rodillo y que el PSOE no existe. El PSOE no existe porque es la gran diferencia entre lo que ha sucedido en España y lo que sucede en estos países. Allí sí que dentro del partido que promovía las leyes hubo una oposición interna que votó en contra
contra, algo que no sucedió ayer en el Parlamento, y sinceramente el nivel también de los políticos de la oposición deja mucho que desear, porque yo ayer que me vi la sesión prácticamente entera, tanto la de aprobación del aborto como la ley de trans, bueno, pues los argumentos utilizados por la oposición pues dejan mucho que desear, porque hay tantas cosas que reprochar y reprobar de estas leyes que... Dos cosas, Paco. Sí. A ver, primero, di lo que quieras, venga, sí, ya nos estamos no, vamos al cabo a ver, de la yo calle. hay dos cosas, es que llevamos tiempo algunos diciendo que iba a pasar exactamente lo que está pasando. Vamos a ver, el PSOE existe, Federico. Sí. Yo no entiendo algunos titulares diciendo el PSOE accede a qué tal. No. El PSOE es responsable directo de todas las leyes que se han aprobado. Sí. Es decir, este intento del centro derecha de relativizar, rescatar a un PSOE, etcétera, no. El principal responsable de las leyes que ayer se aprobaron es el Partido Socialista. Y la explosión de éxito de Irene Montero es del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Sí. Y eso hay que ponerlo en ese marco. Por tanto, todos los intentos del centro derecha de rescatar un Partido Socialista que no existe es imposible, es un intento baladí y es un escapismo más para no afrontar el problema. Las leyes que se aprobaron, que se están aprobando, y ayer hubo 2 de ellas, es decir, por 1000 vidas que vivan no pagarán todos los males que están causando el gobierno, es decir, tanto el gobierno de coalición, no lo van a reparar. Es verdad, yo estoy ahí con Rosana en que, a diferencia de la ley del sí, que lo que tuvo es que los efectos letales fueron inmediatos, estos se van a ver demorados, pero estos efectos van a ser absolutamente irreversibles. Totalmente. Irreversibles, es decir, ¿cómo se puede conceder a alguien que no puede tomar decisiones fundamentales que se pueda, digamos, primero, autodeterminar en su sexo y, en segundo lugar, autodiagnosticar? Porque aquí estamos hablando de un autodiagnóstico. Es decir, los médicos van a renunciar. Un adolescente se convierte en médico, endocrino, psicólogo y psiquiatra. Es que los médicos van a renunciar a su papel para no ser sancionados, para no ser estigmatizados. Con lo cual vamos a tener un proceso, lógicamente, abundando, en el que van a haber 2 enriquecidos: los laboratorios y los miles de chiringuitos que se van a crear. Es decir, va a haber jóvenes en lo que tradicionalmente hablamos, y ya no sé si es un concepto erradicado, de la edad de pavo, de confusión, en la que van a tener una escuela absolutamente inductiva hacia este tipo de comportamientos. Ayer llamaron monitores sexuales, llaman a los comisarios de sexo. Exactamente. Comisarios del sexo. Exactamente. Y luego, lógicamente, en una sociedad en que los niños, en una confusión, le dan un protagonismo y van a terminar siendo juguetes rotos. En una sociedad tremenda. Sí, a mí se habla mucho de las distopías, etcétera, pero a mí me recuerda, y no sé si veis aquella escena final del Planeta de los Simios. Es decir, cuando el astronauta llega, echa los gestos, llega allí, ve allí al fondo la Estatua de la Libertad hundida en la arena, etcétera, y muestra su indignación porque ve que sus congéneres han sido incapaces de propiciar su autodestrucción. Es que vamos a ese camino. Camino. Es decir, y la gente no termina de entenderlo. Y luego tenemos un problema, el centro derecha no quiere afrontar estos debates. Hoy se habla ya, el país está deslizando que el Partido Popular va a aceptar prácticamente algunas de las enmiendas que se han introducido en esta ley. Y eso a mí me parece absolutamente terrible. El aborto no es ningún derecho. Y efectivamente, no es ningún derecho, pero como el Partido Popular no da la batalla ideológica, al final termina arrastrando los pies y consolidando esas políticas. Y esa es la gravedad del momento que estamos viviendo. Es decir, tenemos la facilidad en introducir leyes que han sido un fracaso en este país, lo hemos visto en el campo de la educación clarísimamente, sin duda. Lo hemos copiado y no las hemos cambiado en modo alguno, y en estas leyes que son absolutamente terribles las estamos importando y estamos siendo adelantados de ese proceso, Y ojo, esto no son leyes a diferencia, esto es un proyecto de cosmovisión en el que está todo conectado. Y la gente no se quiere dar cuenta de esa circunstancia. Porque es demasiado complicado, porque, como decía, hay que hacer algo entonces, y yo lo que no quiero es hacer nada. Pero por eso es plausible de algunas asociaciones, y anoche coincidí con una de las madres que su hija, precisamente derivada de esta confusión, pues se hizo la operación trans, etcétera, el cambio es eso, y estaba explicando todo este proceso. Es decir, están aplicando medicamentos
que es para otro tipo de asuntos, es decir, del cáncer, etcétera, etcétera, que se están experimentando. Se está haciendo un tratamiento experimental son para cobayas. la castración. Ahora, son cobayas. Y todo eso se está haciendo. Y luego, otra cosa, la censura que se está viendo, es decir, las críticas a esa ley te convierte en un problema de sanción judicial, etcétera, etcétera, que están creando terrible en medio de esa... y la oposición tocando el violón. Vamos a ver. Eduardo, hay dos cuestiones. Uno, lo que decía Rosana de ayer. Marta González hablando de a ver si el PSOE reacciona y se comporta como la escocesa, lo que decías. Pero veo a Lourdes Méndez Monasterio, que contra Feijóo. Que yo sepa, de momento Feijóo no es el presidente del gobierno. Pero ¿tú tienes idea de cuál es la posición de Vox sobre el aborto? Me refiero a un proyecto de ley. O sea, no una cosa moral, de qué mal, qué pena, qué animalada. No me constan los detalles, pero sí, Vox obviamente es un partido pro vida y comprometido con la defensa de la vida. Pero ¿eso qué significa legalmente? Bueno, significa que obviamente en cuestiones de plazos, por ejemplo, y en cuestiones de supuestos, pues no va a haber dudas, porque hay un debate que hay que tener, pero evidentemente hay que subir los costos de transacción del aborto. Lo que no puede ser es que en este país haya más de 90.000 abortos al año. Lo que no puede ser es que la legislación de este país banalice el aborto y que el aborto sea, pues un poco lo que decía Santiago, un método anticonceptivo más. Estoy de acuerdo, pero yo lo que te digo es, ¿tiene un proyecto de ley Vox? Porque aquí ha estado Abascal muchas veces y cuando yo le he dicho que iría con el aborto, porque el aborto o es legal o no es legal. Luego ya entramos en la gramática o si se quiere en la cuestión de hasta qué mes, cuándo tal, es de supuestos, es de plazos, que son cosas distintas. Yo creo que nadie dudaría de que el aborto no se va a criminalizar ni se va a prohibir. Entonces es legal. Y si es legal necesitamos una ley. Yo pregunto, es decir, aparte de decir ustedes son la cultura de la muerte y nosotros la cultura de la vida, eso legalmente ¿cómo se explica? Pero yo recuerdo un artículo extraordinario de Luis Herrero Goldaraz que decía eso. Lo comentamos, me parece, aquí hace como un mes o algo así. Sí. Dice, bueno, es que los providas son los primeros que aceptamos el aborto. Porque, por ejemplo, en violación no discutimos que eso pueda haber aborto y a partir de ahí sucesivamente. Dice, si nosotros tenemos ese problema conceptual, que somos los más radicales, ¿qué podemos decirles a los demás? Pero la cuestión legal va más allá. ¿Cómo afinas el punto? Claro, es que la cuestión legal es básica. O sea, o criminalizas a la que aborta y al médico, o no lo criminalizas. Y si no lo criminalizas, tienes que establecer un techo legal, el que sea. Yo respeto a los que son antiaborto. La mujer violada que tiene a su hijo merece el mayor de mis respetos, pero que tiene que haber un ámbito legal. Esto no es un ámbito de discursos morales. Esto es un problema legal. Y veo que Vox, y además lo han dicho aquí todos, los de Monasterio con mucha prosopopeya, pero tampoco. No queremos meter en la cárcel a las que abortan allí. Y entonces, ¿eso cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? Porque o se prohíbe o no se prohíbe. Y entramos ya, aprovechando el despiste habitual del Partido Popular en este cacao maravillado. Yo sinceramente, cuando veo ayer Lourdes Méndez Monasterio, ¿pero usted qué discurso está haciendo? Aparte que es un discurso contra el PP, que no está en el gobierno, ¿qué es lo que propone usted? Aparte de presumir. Bueno, yo creo que lo que propone, y creo que es importante, es poner en valor la vida y señalar que el aborto, tal como está en la legislación española, es terriblemente negativo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo banaliza. Y que la reforma, efectivamente, no se trata de criminalizar a las mujeres que abortan. Yo creo que eso está fuera de todo. No abortan solas en general. Claro, yo creo que eso está fuera de toda duda. Desafortunadamente hay países en los que abortar es un crimen. Por ejemplo, yo viví en Guatemala y en Guatemala abortar es un crimen. Pero tan malo es un extremo, a lo mejor el de esos países que criminalizan el aborto, como el otro. O sea, el juego es un juego de grises y de matices. Sí, pero yo no estoy en la cuestión conceptual, moral, etcétera. No, estoy en el hecho legal. Sí, en el articulado. En el articulado. 8 semanas, 6 semanas, a mí 12 semanas. No más sermones. O sea, no más sermones. Los sermones en la iglesia. Sobre todo si los curas se saben el dogma, que ya tampoco se lo saben con este Papa, milagro sería. No, o sea, pero ni escapismos por un lado ni por el otro. A mí me pasa lo mismo que dice, pero es que yo veo un escapismo por el PP y de Vox. Bueno, por cierto, lo último que ya he leído, que ya es una cosa, yo no sé, o sea, no sé, tú si tratas más con Santi, a mí últimamente no me habla, debe ser aristócrata ya, pero, o sea,
que ahora Tamames, que no quiere defender la postura del Vox sobre el aborto, sobre las autonomías, sobre no sé qué otra, bueno, prácticamente todas las posturas de Vox. Bueno, pues entonces ¿usted qué va a defender? Que yo creo que al final no va a defender ninguna. Y te ríes porque creo que sabes que al final no va a defender ninguna. No sé nada. No estoy en esos niveles para saber. Son niveles de risa. O sea, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Llevan 15 días. Y el otro día, dice el pobre Garriga, se va a presentar, la moción de censura se va a presentar. Y luego dice que si no está Mames, tienen 2 o 3 en cartera. Chico, preséntala, no la presentes, pero esto es con lo que está pasando en España. Mira, esto ya la moción andar de censura, ramoneando con la moción de censura, ramoneando por Ramón, además. Esto de la moción de censura, permíteme, ya son cachas a deshora. Sí. Es decir, ha adquirido unos niveles esperpénticos que no tienen nada de sentido. Es decir, una ocurrencia de un amigo de Abascal no puede ser la que dirija la estrategia en una moción de censura, que es un hecho de enorme gravedad y que yo creo que se tenía que haber presentado. Por supuesto, y presentarla en su momento. Toda la oposición. Y ese argumento de no se gana, etcétera, etcétera. Bueno, no se ganará matemáticamente, pero de cara a la opinión pública, claro, se gana. Mira, Felipe González la ganó. Y fue el primero. Bueno, ojo, eso a lo mejor todavía puede suceder con los tiempos. Pero ya no sé. Viendo el lado opuesto, por ejemplo, con Irene Montero, todo el mundo decía que el Ministerio de Igualdad no trabajaba, no hacía nada y que iba lento y que era el que menos trabajaba. Y resulta que en el último año ha colado los 3 proyectos de ley más radicales. Sí. Pues a lo mejor con la moción de censura los tiempos ahora no son los adecuados o la gente piensa que no son los adecuados y cuando se produzca resulta que sí va a producirse un debate. Permíteme que te diga. Es decir, una moción de censura no puede ser una hoguera de las vanidades en el que un señor, con todos los respetos y la admiración y el cariño que le tenemos a Ramón Tamames, quiere sus 5 minutos de gloria. En el que, lógicamente, él va a ser como un pavo real que va a desplegar. Bueno, y en ese pavo real, te digo una cosa, no me extrañaría que la finalizara yendo de lambón y yéndose al escaño de Pedro Sánchez y dándole un abrazo e invitándolo a cenar en su casa. Sin ninguna duda. Es decir, el esperpento es de tal naturaleza que me parece una frivolidad enorme por parte de la oposición que un hecho importante con una moción de censura le haya llevado a estos niveles absolutamente esperpéticos. Es decir, la gravedad del momento no está para banalidades, para frivolidades. ¿Sabes una cosa, Eduardo? Es que yo te insisto. ¿Sabes una cosa, Eduardo? Tú no conoces a Ramón Tamames, nosotros sí. No, yo no lo conozco. Nosotros sí. Y Santi no conoce a Ramón Tamames, nosotros sí. Y es lo que dice Paco, es calcao. Este acaba y se va a darle la mano a Sánchez, y Sánchez a Tamames. Y Tamames a Sánchez le dice, te voy a mandar un vino que he hecho, un blanco muy bueno, un albariño estupendo. Y te voy a regalar la última edición de Estructura Económica de España. No, pero si es que lo ha dicho... te voy a mandar la segunda parte de La Regenta, que escribió la segunda parte de La Regenta. Vamos a ver. Que es que la gente no sabe con quién se reúne. Ramón Tamames es un encantador en todos los sentidos. Lo ha sido y de culebras y de gusanos. De los salones de este país. Y lo ha manejado estupendamente. Sí. Pero es que él mismo, en alguna de las declaraciones, esta tournée que ha hecho por medio de comunicación, dijo que que había llamado a Pedro Sánchez y a su mujer, no sé qué, no sé cuánto. Ese es digamos, el perejil de todas las salsas. Que Vox, que quiere plantear una moción de censura y además quiere que la apoye el Partido Popular, recurra a él, me parece una frivolidad de tal calibre que no está a la altura del momento que está viviendo este país, sinceramente. Bueno, pero el problema de fondo es que entre galgos y podencos, pues llegan estos y hacen votar las leyes más atroces de la historia de Europa, no ya de España, en medio de Europa, de la grande polvareda. Muy rápido, un elemento en común que tienen las dos leyes y una cuestión que ayer nos abordó en el Parlamento es el establecimiento de los 16 años, digamos, como la edad a partir de la cual un individuo puede hacer lo que le dé la gana, es decir, quitan la tutela de manera efectiva a los padres, efectivamente, se quita la tutela familiar. Es verdad que es a partir de los 12 años con el dictamen de un juez cuando un menor, un niño puede empezar ese cambio de sexo, lo puede solicitar y puede iniciar con los bloqueadores y luego las hormonas, que es ese proceso para luego acabar, como tú bien dices, Federico, con las mastectomías, etcétera. Bueno, y hay una cosa que decía ayer una persona que llamó,
una madre de alguien que está afectada por eso, decía, lo primero que hace es vulnerar la ley de protección de la infancia. Ah, por supuesto, claro. O sea, los niños desde ayer están absolutamente desprotegidos. Pero el Estado, que asume su protección y dice que los niños no son de los padres, desde ayer los desprotege. Pero no se escandaliza que un menor de edad es irresponsable en todos los aspectos de la vida. Menos en dos. Sí. Es decir, para cambiar de sexo, que es médico y segundo, y para comisario. abortar. Sí. Y para abortar. Y por eso me parece tan enorme y grave que hoy el país diga que Feijóo está dispuesto a aceptar que los menores puedan abortar. Déjame que sin te corrija un paterno. poco, Paco. No, lo que te parece mal es que el país diga algo que a lo mejor es verdad. No, que es... Pero, que decirlo, sí. el país miente todos los días. Por supuesto pero que en sí. esa, lo malo es que seguramente dice la verdad. Es que se estaba diciendo, bueno, es que el recurso del Partido Popular se ha tenido no sé cuántos años, pero se tuvo tantos años por responsabilidad del Partido Popular, Soraya. que no quiso que se saliera esa sentencia. Eso es así. Así. Por tanto, la reacción de Feijóo cuando se produjo la sentencia, pues lógicamente iba en consonancia con la actitud del Partido Popular. Pero claro, ya aceptar, primero hablar de derecho, que no está el derecho, insisto, pero aceptar que un menor pueda abortar sin autorización, pero sin conocimiento. Pero si puede cambiar de sexo. Es que es más grave. ¿En qué país puedes plantear que el aborto, Rosana, no sea una posibilidad, Rosana, con 16 pero ese es el 17 años, proyecto que ha cuando ya sacado puedes cambiar? Podemos y el Partido Socialista, pero estamos hablando de la oposición. Es decir, que al final la oposición termina allanándose y termina aceptando los cambios que lo que no puede ser es que se modifique la izquierda. estructura de lealtades que Por encima de la biología y por lealtad ya encima no es de a la la familia, ciencia, ¿no? La familia ya no es la unidad social básica, la lealtad va a ser al comisario sexual y al Estado Es en el su miedo, turno como es el miedo a la multa. Las multas son terroríficas, de 150.000, 200.000 euros. O sea, matar una rata a escobazos que puede matar a un niño de una mordedura es que son hasta 18 meses, si no 22, de cárcel. Más la multa. Una puñetera rata, una maldita rata. Ser apartado socialmente, quedarte sin trabajo, esto es lo que ha sucedido en Inglaterra en los últimos 20 años. Claro. Y ojo, hay literatura, por ejemplo en Estados Unidos, los tiempos son más cortos. El libro ese del daño irreversible de... lo hemos tenido. Ahí los casos son más cercanos, no son de hace 20 años. Se acaba de publicar en Reino Unido un libro que se llama Time to Thinking, que está realizado por una periodista británica muy conocida. Tiempo de pensar a partir de Tavistock, todavía no se ha traducido al español, pero se puede comprar en Amazon en inglés y explica todo el contenido de lo que se hizo en las clínicas Tavistock. El 95% de todos los pacientes menores que pasaron por Tavistock tenían algún tipo de trastorno, sobre todo autismo, eran tendencias homosexuales o lesbianas, es decir, o algún problema en la infancia y en la adolescencia. Y es muy curioso porque este informe lo hace una periodista británica en base a otro informe previo que encarga el gobierno británico a una muy reputada pediatra británica que se dedica durante años a estudiar lo que se está haciendo en Tavistock. Y esto ha sido fundamental para echar marcha atrás en la ley, claro. Bueno, si el PP estuviera en lo que debería estar y Santi reconoce que Tamames también lo engañó, pues entonces deberían estar ya trabajando con gente suya, haciendo el arqueo de los efectos de todas las leyes que se están aprobando. Pero es que vamos a una velocidad, pero tremenda. Bueno, una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Caledonian. Pues mira, yo creo que por una vez, me parece que el periodismo deportivo, que es execrable en España, repugnante y que da asco verlo, oírlo y no digamos ya leerlo, pero se está portando bastante bien. Para que yo diga que en la COPE se han portado bien, para que yo diga que en la SER no se han portado mal, tiene que ser algo muy, muy gordo. Bueno, pues porque en general son escoria. Pero en esto de la corrupción del fútbol, que es la corrupción de toda España con la impunidad en Cataluña, chico, es que no los conozco. Pues les mandamos a Caledonia. Además, estos como son ricos, Carreño y compañía, estos ganan millones. Estos sí se pueden comprar un piso en Caledonia. Oye, que no hace falta ser tan rico para comprarse una casa en Caledonia. Vamos a comprar la tercera vivienda en Madrid. En Javier Ferrero tenemos una promoción extraordinaria. Sí, y además, fíjate, con ese lobby de 180 metros cuadrados, con una pantalla de televisión extra gigante que seguro tienen en el lobby, para ver ahí el fútbol, maravilloso. Y luego las viviendas, pues cada uno a su casita y el silencio se hace dentro, no hay ningún tipo de problema.
Así que nada, que le den Bueno, un y punto Colacel para Federico. Pedrerol, Sí. que parece la dolorosa. Ah, sí. Oh, ¿Sabes que Pedrerol estudió parte de la carrera conmigo? Fuimos compañeros Pues le probó de pupitre. menos, ¿eh? Sí, sobre todo él lleva algo de retraso, porque yo creo que Pedrerol es mayor que yo, pero Pedrerol es sí, mucho mayor que serían Noé. asignaturas Pedrerol pendientes. Yo me acuerdo, está sí, de verle entre en los Adán y exámenes. Noé, o sea, por ahí anda. Yo lo conocí cuando estaba con Ariza, porque Sí. Pedrerol empieza como tantas sí. cosas en Intereconomía. Luego Oye, las cosas se tuercen. mucho empieza en Intereconomía. Muchos empiezan Muchos. y pocos se acaban. Sí, yo no sé qué. Bueno, hasta Intereconomía como tal ya no existe. Ahora no sé si es toro, becerro, Sí, ternera, no sé muy bien lo que es, pero en fin, ahí está. Bueno, pues nada, yo creo que Colacel para Pedrerol, esas ojeras. Muy buenos días. Hoy el invierno es quizás la estación que más huella deja en nuestra piel y que da más cancha a los temidos radicales libres. Radicales que se pueden combatir, aunque no todas las fórmulas son iguales de eficientes, ¿eh? Si hablamos de eficiencia, si hablamos de resultados, tenemos que hablar de Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más efectivo para combatir los efectos indeseados de los radicales libres gracias a sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos más colágeno, ese que necesitamos para luchar contra los radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés y dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono 91-446-0000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Naya, el Corte Inglés. Ofertas límite en el Corte Inglés para los más rápidos, pero solo por un tiempo limitado. Y en alimentación, en supermercados. Esto vamos a aclararlo para que lo entienda la casta política. Ofertas límite es de tiempo limitado. Solo hasta el 19 de febrero. Hay que darse prisa. A ver, en alimentación, por ejemplo, cajas de 6 botellas de vino tinto, denominación de origen Rioja Reserva, 3 de la marca Monterreal y 3 de Viña Albina por 39 euros. La botella sale a 6,5 euros, que está muy bien. 2x1 en loncheados de bellota ibéricos, 100% raza ibérica, esencia única, sobres de jamón, de paleta o de lomo, de 120 gramos cada uno y combinarlo como quieras. Puedes coger 2 de lomo y 1 de jamón. También los corazones de merluza Pescanova, comprando 2 estuches, la segunda unidad sale al 80% de descuento, solo 1,55 euros. Y ya tienes arreglado lo del anisakis. Y ya está. La ventaja del congelado. Claro, efectivamente. ¿No te parece? Pues nada, hay que ir antes del 19 a Supermercado Corte Inglés y a Hipercor. Bueno, una pausita muy breve y seguimos. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Ojo, Paco, tú conoces bien esa localidad. Sí. En Sevilla, 25 de máxima. Bueno, adelanto de la primavera y adelanto de unos grandes carteles taurinos, todo hay que decirlo. Qué Federico. gran feria se una gran prepara en feria. abril y en San Isidro. Sí. Y además lo vamos a hacer aquí con Amorós. Todas las mañanas ahí Amorós y yo comentaremos, bueno, él que estará allí, y conmigo, lo esencial. Porque en las corridas pasan muchas cosas, pero importantes pasan una o dos. Pero hay que estar ahí, saberla y valorarla. Exactamente, hay que saber valorarlo. Pues así lo haremos. Y la mínima vuelve Teruel. Vuelve Teruel, que siempre está ahí, congelado, pero está. Pasó ayer Bendodo. Ya te digo yo que si no tiene hoy un catarro como el mío, lo tendrá peor. Porque es que en Málaga te dejas ir. Llegas a Teruel y dices, ¡ay, qué fresqueta! Y esta costumbre de los políticos de ir de plaza en plaza, ¿no? Y ahora se retratan, todos corren, todos han vuelto es verdad que lleva bastante tiempo haciéndolo. Sí, pero bueno, todos, pero es que no es solo él, es que son No, pero es que no sabe que es que en Teruel, ese Cuca frío también corre. Ese frío seco. Teruel, es que Teruel no es Logroño, Teruel no es Málaga. O sea, tú crees, qué bien me ha ido, y al día siguiente estás... Pero así, ¿eh? Sí, te creo. Ya lo verás. Si era solo para la foto, nada. Como corriera de verdad, yo corría 5 kilómetros en cross. ¿Tú sabes cómo acababa? Yo como pesaba tan poco, era tan poquita cosa, aguantaba, era como Modric. O sea, yo, si no me moría, llegaba muy bien y tal. Hasta saqué sobresaliente en gimnasia por lo que corría, monte arriba y monte abajo. Pero Bendodo no es de Teruel. O sea, en fin. Bueno, pues el tiempo así está.
Lunfy. Sí, Federico, Lunfy, recordemos esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo, porque va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes de una manera muy sencilla, con un botón en la aplicación y además sin generarle ningún problema a la empresa. Así Lunfy ofrece soluciones a empresas y trabajadores. Bueno, y a ver, tu dinero nunca duerme. ¿Qué nos preparas este fin de semana? Pues un programa muy interesante. Hemos visto esa fiebre de las letras del Tesoro, fiebre de compra de deuda pública. Me da mala espina. ¿Y qué puede suceder? ¿Puede ser 2023 un nuevo año negro para la renta fija? Lo analizamos con Finicens, con Giorgio Semensato, con Kevin Comeyer, las perspectivas que tienen y el análisis de cómo ha evolucionado la inversión en estos últimos 10 años de tipos bajos y por qué ahora tenemos esa fiebre y cuáles son fundamentalmente los riesgos que se está asumiendo. Yo cuando veo que un montón de gente se agolpa a comprar algo del Estado, digo, aquí hay una estafa detrás. Esto es una pirámide. No sé cómo, pero sé, porque la historia lo demuestra, siempre ha pasado así. Te venden la mula ciega y va, duros a 4 pesetas, que se decía antes. O sea, euros a 20 céntimos. No puede ser, te están engañando. Pero había gente haciendo cola por la noche. Bueno, y los servidores los tiraron. En el caso del Tesoro Público han tirado los servidores. Bueno, es que servidores de ningún ministerio, ninguna administración española funciona, ya sea seguridad social, ya sea trabajo, etcétera, etcétera. Te voy a decir uno que organizado una campaña con Agencia toda la razón. Sí funciona. Con eso funciona, pero ese no se cae. Hacienda la única que eso no se cae. Bueno, pero perdona. quieres hacer cualquier trámite, ahora mismo es absolutamente, bueno, ahora mismo no, desde hace bastante tiempo. Ayer tiempo. Me mandaron un vídeo de una imposible. agencia, en fin. Alguien que va a la agencia tributaria, pues me han dicho esto, o venga usted a firmar algo y tal, absolutamente vacía, en Madrid, absolutamente vacía. Eso sí, estaba limpia, ¿eh? No era como los mingitorios en que convierten las atenciones los vándalos de Mema, que dejan hecha una porquería los centros de atención primaria, pero no había nadie. Pero fíjate si funciona la agencia tributaria, que el Barça ha caído por la agencia tributaria. Sí, la investigación. La única, lo único, y por ahí los han pillado. Y por ahí los van a pillar, porque lo que cuenta hoy Libertad Digital es que ya la Fiscalía, de la mano de la agencia tributaria, está diciendo cómo repartía el camarada Negreira entre sus compañeros de cofradía, cómo repartía. Y lo que publica hoy El Mundo, de la carta, diciendo, ¿cómo que me has dejado de pagar? Sí. Que lo cuento, que hablo, pero descarado. Sí, es una acción mafiosa, vaya, es un chantaje. Pero bueno, ¿y la bolsa? Y la bolsa, Federico, el IBEX 35 se deja en este momento un 0,8%, cotiza 9.248 puntos. Esta caída del viernes acaba con 4 sesiones consecutivas al alza, pero puede ser que no evite cerrar una nueva semana en positivo para el IBEX 35. Bueno, bien. Te leo el titular de Libertad Digital, Paco. Sí. Lambán, hablando de paisanos, dio 5 televisiones locales al entramado del hermano de Chimo Puig el mismo año que se judicializó el caso. 2 empresas distintas y se dieron en las localidades de Alcañiz, con un alcalde socialista muy conocido, que incluso llegó a ser posible candidato, ¿no?, a liderar el Partido Socialista. Sí, ¿no? es de estos miramelindos que luego nunca dan el paso. Sí, es muy amigo Urquizu, de Madina y de esta sí. patulea. Andorra, Calamocha, Teruel y Caspe. Aquí 5 televisiones locales. Sí. Para Valencia. Ayer, O sea, Chimo también se llevaba de Aragón. No, pero vamos a ver, que Guitarte es un valenciano que nació en Cutanda y tiene los hospitales de Valencia, los que se le caen, y los de Teruel, que no sé si ha terminado. Ahora, la última vez que me hablaron del hospital que están haciendo Guitarte y su señora, que es arquitecta y tiene un estudio que no es un estudio, ya debe ser una universidad, creo que estaban en el límite de Soria. Es decir, el hospital, que no acaban nunca, que lo van cobrando, pues había ya terminado la provincia de Teruel por la parte norte y entonces estaba ya adentrándose en los bosques de Soria. O sea, es el nivel de corrupción del socialismo mal llamado español. Pero Chimo picó de todos los sitios. Sí, Porque... sí. Y Lambán pagó lo mismo que sí. Torra. Eso es al mismo tiempo que Torra le pagaba a la banda de Chimo, Lambán le daba televisiones a la banda de Chimo que cobraba de Torra.
Ayer, que la entrevista que le hicisteis a Carlos Mazón, habló de una cosa que decía que era un régimen. A mí me recordaba, hace 20 años escribí 30 años de nada, Anatomía del régimen andaluz, y es exactamente lo mismo. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Valencia es el mismo sistema de Andalucía. El mismo procedimiento de beneficio de financiación del partido, el favoritismo a los hermanos, etcétera, etcétera. El bloqueo mediático también. El bloqueo mediático, el reparto de concesiones, todo exactamente es el mismo procedimiento. Todo esto es patrimonialismo puro. Es patrimonialización del Estado para el enriquecimiento del partido. Es Sicilia. Es Sicilia. Omertá, violencia y permiso siempre que aceptes las normas de la tribu. Sí, es patrimonial. Como no le dejaron a Espejel recusarse a sí misma. Esto es Sicilia, tú eres siciliana y aquí delinques como todos. De la mafia no se sale. Eso es Pumpido. Ella tiene una posibilidad, ella puede en su voto particular hacerlo e indicar esa circunstancia. Claro que sí, no, si esto acaba en Europa. Es que no se está poniendo la idea de insistencia en la inhibición que tenían que haber acometido 4 magistrados. Por eso es tan grave lo de Feijóo. Que no se enterase, pero si esa ley ha durado menos de una semana, si el problema era el mecanismo ilegal para aceptarla. Que hablábamos del comando Rubalcaba, pero el comando Conde Pumpido está haciendo unas cosas tremendas. Ya no es comando, es un generalato. Es el Pumpido J. Porque el jefe de la propaganda, el otro nervio de la guerra que decía Napoleón, es aquel que conocimos, el artista conocido en otra época como J. Bueno, para ver si se ve alguna vez, que eso sería un espectáculo extraordinario, la caída de la corrupción blaugrana. Que, insisto, no es que el Barcelona, mejor dicho, la afición al fútbol en Barcelona tenga que morir con esto. O sea, Barcelona es una ciudad muy futbolera, siempre lo ha sido, y lo fue con Kubala y con Cruyff, antes con esta gentuza nandrolona. Es una banda de atracadores. O sea, el Barcelona quiebra, baja a segunda y en 2 años está en primera, llamándose, en lugar de Fútbol Club Barcelona, Barcelona Fútbol Club. Lo que tenía que haber hecho el Zaragoza, por cierto, cuando se encuentran con toda la ruina de Agapito. Y lo que hizo el Granada muy bien, que bajó a tercera y en 3 años estaba en primera. Parte de cero, limpia eso, pero límpialo. O sea, no hagas la omertá. Ni una palabra publicó ayer el Mundo Deportivo y el Sport del mayor escándalo de la historia del fútbol europeo. Bueno, hombre, sirven a quien sirven, ¿no? Sí, pero es una servidumbre ruinosa. Sí, claro. Es que lo que se ha producido es un salto cualitativo espectacular, porque no estamos hablando de casos de corrupción puntuales, de compra de un árbitro, de un amaño de partido, no sé qué, que bueno, bien, que eso caso ha habido. Es que una corrupción institucionalizada. Es decir, que desde el año... durante 2003 seguro. Durante el 2003 hasta el 2018, es decir, es que es un sistema que se compra al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para que amañe a esto, porque el Comité Técnico de Árbitros tiene en teoría por velar por la neutralidad de los árbitros, pero dice que le estaban untando para que velara la neutralidad. Es una cosa terrible, seguir el salto al lino. Y luego hay una circunstancia importante que hay que subrayar, Federico, que es el papel de una persona que ocupó la máxima responsabilidad en el Consejo Superior de Deportes y luego fue director general, que es Albert Soler. Sí. Albert Soler, entre el Consejo Superior de Deportes, ha estado 2 etapas, en una primera con nombramiento de Zapatero, otra posterior con el nombramiento de Pedro Sánchez, y en el interín fue miembro de la Junta Directiva al que reportaba nuestro amigo Negreira. Es decir, los informes iban a él. A él fue una de las primeras personas que, cuando Hacienda vio que la empresa de Negreira pues tenía o no tenía otra finalidad y no sabía de dónde venían los ingresos, etcétera, lo llamaron a Albert Soler. Fue una de las primeras personas que declaró. Y entonces él, siendo en la segunda fase de director general del Consejo Superior de Deportes, por eso no se entiende que el secretario de Estado esté callado, el ministro está callado, en esta segunda fase es cuando se produce la modificación de la ley del deporte, por el cual las infracciones graves prescriben a los 3 años. Justo se produce, la fecha es muy sintomática, 22 de diciembre. ¿Sabes cuándo se aprobó la derogación del delito de sedición y cuándo se rebajaron las penas? El 22 de diciembre. Por tanto, es una corrupción en la que hay una responsabilidad por parte del propio gobierno en el que se está instalando. Entonces es un caso de corrupción institucionalizada, que se vulnera la competición en un momento en el que hemos asistido, pues el caso de Piqué, la connivencia de Piqué. Al día siguiente de Piqué se va el 21. La connivencia de Piqué
con el presidente de la Federación en la organización de la Supercopa, en el cual amañan qué clubes interesa más que participen en esa fase final para que sea más negocio para ellos. Eso se graba y no ha pasado absolutamente nada. Lo mejor es que el secretario actual, el que políticamente puede decir, bueno, se acabó. O sea, el gobierno de España no puede permitir que los niños estén entrenando al fútbol y que vean que luego al final tienes que ser un gángster. Se acabó. Se llama Franco, el sucesor es Franco. Sí. Franco no ha dicho una palabra. El mayor escándalo en la historia del deporte europeo, y el secretario de Estado de Deporte no dice una palabra. Ni el ministro, Federico, porque está pillado por el ministro y por el presidente. Porque esa ley es una ley para tapar los engrudos del Y luego Barça. Lo que es sorprendente, tú lo has subrayado esta mañana, es las palabras de alivio de Tebas. Dice, bueno, pero es que no se puede hacer nada porque resulta se ha maquillado la ley después de ser llamado a declarar por los inspectores de Hacienda, el propio Albert Soler, y por tanto no podemos hacer nada. La impotencia. Estamos en un caso mayúsculo que ha producido en otras ligas, evidentemente donde hay casos de corrupción con la Juve, el descenso de esos clubes. Pero por supuesto, y aquí debería ser la eliminación, simplemente fuera, desaparece el club. Claro, pero ahí también se crea otro y que empieza desde abajo y a lo mejor en 3 años está jugando bien y sin robar. Ahí también hay culpables del otro lado, ¿no? Porque a lo mejor el Real Madrid piensa que sin el Barça que hay un beneficio mutuo, ¿no? Que se retroalimentan. Y ahí hay complicidades muy perversas también. Hay una cosa peor. La Superliga, que es la única manera de evitar esto, con los clubes Estado, que es pura corrupción, asquerosa corrupción, que lo es ya. El Barça en la práctica era un club Estado de Qatar. Era así. Pero bueno, y por eso compraban y había dinero y lo que fuera menester. Pero la Superliga, que es el único mecanismo, como la NBA, donde los clubes, por su propio interés, les interesa que haya juego limpio, porque todos ganan y todos pierden, el único aliado que le queda a Florentino, le quedaba, los únicos eran el Barça y la Juve. La Juve sancionada por corrupción. El Barça, la corrupción sin sanción. Y entonces Florentino, que es el único que no ha hecho nada, se ha quedado solo con la única solución que había. ¿Quiénes cargan contra la Superliga? Tebas y Rubiales. Y todos los baldanos y baldanágoras del mundo deportivo. ¡Ay los humildes! ¿Y los humildes quién los defiende ahora? Tebas, no se puede hacer nada. Es que se habla Rubiales, de que este Jerry, proceso... tú tranquilo. Sí. Banda de mafiosos. Bueno, para ver esto hay que sentarse. Yo lo veo con YouTube, porque claro, está todo corrompido. Si veo el chiringuito de jugones, me ahorco. Entonces prefiero el sillón. Es que aquí YouTube. En este caso no solamente los perjudicados... Bueno, y fútbol es radio, que es muy bueno, y el último palo, que es sensacional. Aquí los perjudicados no son, hipotéticamente, como se ha visto, el Atlético de Madrid, que le haya apostado una liga. No, es que todo liga, eso ha tenido un efecto en cadena. Es que ha habido clubes que han podido descender como consecuencia de estas consecuencias. ¿Y cuál es el peligro ahora mismo? Aparte de lo que ha comentado Federico, que hay unos intereses entre el Barcelona y el Madrid por defender la Superliga, la Juve, etcétera, etcétera, y luego otra de las cosas que es la teoría que se va a hacer, que al final se reduzca en un conflicto entre madridistas por un lado y barcelonistas por esto, para que la corrupción al final termine tapada. Igual. Y eso es lo peor que puede hacer. Claro. Porque, claro, estamos ante una liga de fútbol absolutamente amañada. Dejadme anunciar mi sillón, que es con el que pienso ver la caída de Nínive, Babilonia y, si Dios quiere, el Nou Camp, que ya se está cayendo, tiene aluminosis. Bueno, sillón Relax Super, o sea, 4 zonas de masaje. Por supuesto, reposapiés, se levanta, te pone en pie si estás baldao, por lo que sea. Tiene calor lumbar, tiene el mando a distancia en un bolsillito que no se pierde nunca con su cable. Tiene 4 colores a elegir. Yo, tal y como está el fútbol, negro, ¿no? Bien. Y los precios, que es un precio tirado, 600 euros, pero para nuestros seguidores 499, y los que son socios de Libertad Digital 5% más. Yo quiero uno.com. A ver, oyentes, ¿por dónde va hoy la cosa? A ver, pues esto por el Fútbol Club Barcelona, no podía ser de otro modo. Dice el himno, habla el himno de años de sacrificio y de que nunca nadie les podrá doblegar. Pero claro, ahora con la información que está publicando Libertad Digital, El Mundo y otros medios... Total Camp es un gang.
Bueno, pues dejan ver que allí en Can Barça alguien debería buscar un autor que les modificase esta letra y que más modificase, por ejemplo, esos años de sacrificio por años de estafa o años de chantaje, y el nadie nos podrá doblegar. Pues veremos, eso estará en manos. Los himnos mejor no entrar, porque desde ahí el Segador y no digamos la Marsellesa son temibles, ¿eh? Pero bueno, pero quiero decir que yo insisto en eso, porque es que hay gente, no, Cataluña, vale, vamos a ver, desde Puyol todo el separatismo se han vuelto la bandera del patriotismo, último refugio de los bribones. Yo he visto el Barça de Cruyff que no robaba y no necesitaba robar para jugar bien ni ganar ligas. Y el Barça de Kubala tampoco. O sea, ¿qué es esto de que hay que robar por si no roban? No robáis porque sois ladrones. Y que superó una fase de calamidades, que cada vez le secuestraban a un jugador, se lesionaba una figura, etcétera, etcétera. Y todo eso lo superó con aquel 0-5 en el Bernabéu, que fue el estallido de la época de Cruyff, de Hugo Cholo Sotil. Yo vi debutar a Cruyff, Gallego, Migueli, etcétera, etcétera. Pero no robaban. Que es que llevan robando 20 años y no es necesario, porque la afición del Barcelona es tan buena como la del Real Madrid. Bueno, el Real Madrid es mejor, claro, pero en fin. Para gustos colores, Federico. Sí, pero a ver si crees que voy a renunciar yo al Madrid y al Zaragoza a estas alturas de la vida. Pero vamos a ver, ahora andan buscando a ver si el Madrid ha robado algo, a ver si el Atlético ha robado algo. Habrá podido haber un partido, un árbitro normal, eso ha pasado toda la vida y pasará. Lo que no puede ser es que durante 22 años estén robando a través de los propios árbitros, que los propios árbitros repartan la coima entre los árbitros, que es lo que se ha descubierto. Y un sistema organizado, Federico, que ese es el salto cualitativo. Impune. Un salto el que está. Y luego el con capacidad de amenaza. Y que luego el Burofax que hoy publica El Mundo. La capacidad de amenaza es tremendo. Claro. Porque, claro, es cuando es decir, él deja de ser vicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros y dice, bueno, pues ya no tiene ningún sentido nuestra iguala. ¿Para qué le pagamos? Le dice, tenemos que pagarle a otro. El fin ya hay que buscar a otro. Claro. Y dice, bueno, pues ahora os vais a enterar porque voy a tirar de la manta y voy a poner sobre la mesa todo esto. Este perjuicio moral y material que me hacéis es maravilloso. Es un sinvergüenza. Sí, es verdad que empieza indignado, ¿no? Sí, como diciendo, pero si tú lo has visto, es lo que la cara que ponía cuando echaba uno del Madrid, era una cara de satisfacción. Es es Puyol. Sí. Es Puyol. Yo robo por Cataluña, sí, pero el dinero te lo llevas tú, ¿no? Se había convertido en lucro cesante, Federico. Exactamente, era un procés. Pues por esa relación entre el Barça y el separatismo, por ahí van los oyentes. Les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues venga. Vamos a comprobar quién es el responsable, en opinión de los oyentes, de todo lo que está ocurriendo con el Barça. Esto es un escándalo como el escándalo que pasa en Cataluña. Barcelona y Cataluña son iguales. La misma corrupción, la misma impunidad, la misma falta de aplicación de la ley. El robo del fútbol es el mismo robo del 3% catalán. Barça es un apéndice del montaje nacionalista y una caja más para tener dinero. Entre la década anterior y lo que va de esta, que son unos 12 años, el Madrid ha ganado 3 ligas en España y 5 Champions, casi el doble. Fuera de la Liga Española y de la Copa del Rey, que se busque campeonatos por ahí, por el extranjero. Como no quieren a España, pues que se vaya. La corrupción del fútbol español viene desde que entró el señor Villar a la Federación Española de Fútbol. Que analicen los arbitrajes de las ligas del Tenerife. A partir de ahí todo, absolutamente todo, está manchado. En España y en Europa, porque Villar, recordar que fue vicepresidente de la UEFA y de la FIFA también. Ni el señor Laporta. Ni Laporta habría defendido mejor la corrupción del Barcelona que hemos descubierto ahora. Aquí, el mayor defensor de la corrupción del Barcelona y de taparla, el señor Tebas. Tebas, dimite y lárgate. Por una vez sí que voy a darle la razón a alguno de que la culpa final va a ser de Franco también. Por en su día haberlo rescatado y no dejar que desapareciese. Al farsante. Lo que deberíamos hacer todas las aficiones y socios de los equipos de España es plantarnos, hacer una huelga y no volver a ir al fútbol porque está corrupto hasta los tuétanos. Si los dirigentes del fútbol español fueran inteligentes, no iría ninguno a jugar contra el Barcelona y así que le dieran todos los partidos por ganados y la liga ganada y que fuera el escándalo monumental y las televisiones de Roures hundidas. Bueno, si es que ayer, como el jeta de Tebas, que es un cara dura de estos, dice,
no se ha producido la compliance, decía la compliance, y que por hacer un pichinglato está diciendo, dice, el conflicto de intereses, tú eres un conflicto de intereses, sojeta, que le has dado el arbitraje a Roures, que es dueño del Barça. Tú eres compliance, gángster, que eso es español e inglés y se entiende perfectamente. Es un cara dura, de estos abogados de secano que te venden la mula ciega y ahora te voy a demostrar lo contrario. Y que está diciendo algo, no hombre, no, que os habéis cargado el fútbol, robando los partidos. Ya no es las ligas, los títulos, por supuesto debería perderlos todos. ¿Y cómo se pierden? ¿Cómo perdió los Tours Lance Armstrong? Pues se los quitaron. ¿Quién se acuerda a quién se lo dieron? Eso da igual, se los quitaron. Para que los niños que están con la camiseta entrenando, entrenen por algo, no para ser gángsters. Que esto es lo peor de todo. O sea, el deporte más popular, la escuela de multitudes, lo que sirve para que los niños no se pinchen, para que hagan una vida sana, que es el deporte, corrompido por arriba, además por 4 majaderos y por una prensa abyectamente corrupta, que lo mismo podrían hacerlo bien si es que delinquen ahora porque no los echen. Ya es como Espejel, que si quiere llevarse bien con Pumpido tiene que corromperse. Pero bueno, me voy al Corte Inglés, mucho que mejor. Eso es una solución siempre. Ofertas límite en el Corte Inglés, Federico. Los más rápidos podrán conseguir las ofertas increíbles, pero solo por un tiempo limitado, solo hasta el 19 de febrero, hasta el domingo. 60% de descuento en una selección de juegos de cama y fundas nórdicas, en sets de toallas de 5 piezas, alfombras, cojines, cortinas, manteles, todo tipo de cosas para el hogar. También en menaje de mesa y decoración, en la colección de copas y vasos de Spectrum. También hay un 40% de descuento en baterías por piezas sueltas y sartenes de Infinity de Bra, y también sartenes de Easy Induction de King Ricon. Y también, si quieres renovar el mobiliario, hay un 15% de descuento en todos los muebles de cocina y hasta un 30% en una selección de artículos para el baño y un 60% en artículos de iluminación. Las ofertas límite en el Corte Inglés, en la tienda, en la web, en la aplicación. Vale para ti también, Tebas, límite, oferta límite, dimite, haz tu compliance. Dice, bueno, nunca debí darle el arbitraje a Roures, me equivoqué. Perdón, España, porque antes era de Fuerza Nueva. Perdón, España, nunca debí hacerte esta fechoría. Me perdone mi familia, agradezco a todos los que me han ayudado. Gracias, Federico, por darme esta salida, que es la que merecía mi familia y yo, y voy a seguir sirviendo a España en otro lugar. Ánimo, Javier. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. No, me manda un mensaje Vicente Azpitarte, tantos años en la casa, gran aficionado, que anoche además lo contó también en el primer palo, que la ley de 1980 ya daba estos plazos de prescripción. No, pero eso no obsta lo fundamental. No, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que sacaron, que era ratificar lo de 1980 porque el señor Soler había sido llamado a declarar por el juez. Y sin que eso se supiera, sacan con IZ esa ley para que no digan que es una ley que viene de tiempo inmemorial de la UCD, porque es de tiempos de UCD, cuando no se robaban partidos, no se roban de esa manera. Bueno. Y que era la persona que, insisto, recibía los informes del propio Negreira, entre consejo y consejo. Esto, por supuesto, que tiene arreglo. Dice, legalmente es difícil. No, legalmente es muy fácil. O sea, el Consejo Superior de Deportes suspende el fútbol en España. Se acabó. No hay. La Liga de Fútbol se ha convertido en una actividad delictiva. No podemos tolerarlo. En cualquier caso... Se va Tebas y se va Rubi esta tarde. Ahora hace falta plantar cara. Si la oposición anda, es que no sé si es legal, si no es legal, si prescribe. No, lo que ha prescrito es la vergüenza hace 20 años. No se puede, los niños no pueden jugar al fútbol para la mafia. O sea, no puede ser. Y además, eventualmente, las responsabilidades penales no prescribirían. Por tanto, el papel de la Fiscalía aquí es clave en vista de los informes. Pero y aunque no sea la Fiscalía... Se ve la naturaleza de la ley a la carta. Claro. Esos 3 años de prescripción y todo eso, ahí se ve que la ley está hecha ratificar, a la carta, ¿no? Cuando lo que tenían que haber hecho es al contrario. Pero claro, si estaba pillado, si estaba en el juzgado el tío que lo hacía. Madre mía, qué vergüenza. Y dice, bueno, es que las leyes... A mí no me importan las leyes que haya en este momento. Importa lo que está bien y lo que está mal. Yo he sido muy jugado al fútbol desde niño. O sea, no puede ser que al que le gusta, que nos gusta el fútbol, estemos en una competición que organiza la mafia.
No puede ser, porque además es una máquina de matar ilusiones. Que no me da la gana, o sea, que no quiero. Y está Zaragoza en segunda por no robar. Te digo yo que somos tontos. Bueno, vamos a ver novedades porque seguro que ha pasado algo gordo. Sí, bueno, la última hora a esta hora es que continúa la huelga de letrados después de 21 días. Esto es importante porque afecta al día a día de los españoles. Muchos de nuestros oyentes seguramente se están viendo afectados por ese bloqueo que acumula más de 152.000 juicios suspendidos sobre cuestiones tan importantes como pensiones alimenticias, embargos, indemnizaciones, incluso bodas o divorcios. Algunos juicios se están retrasando incluso a 2027 con el coste económico añadido que esto conlleva. El caso es que los representantes de esta huelga han estado reunidos toda la noche, más de 17 horas, y la negociación ha transcurrido, según han contado los participantes, mirando el techo durante horas. Vamos a escuchar al representante de los letrados, Juan José Yáñez. Que ni hubo diálogo ni hubo honestidad. Hemos estado aquí 17 horas y el Ministerio no tuvo ninguna intención de llegar a ningún tipo de entendimiento. Solamente nos exigieron reiteradamente la desconvocatoria de la huelga. Nosotros nos presentamos aquí con documentación, con números, con propuestas y con la mentalidad abierta para tratar todos los temas que estaban en la mesa. El Ministerio no trajo absolutamente nada. Así que continúa. Pilar Llope está muy ocupada llorando. No, es que supuestamente el acuerdo ya se suscribió, lo que hay que hacer es ejecutar el acuerdo que el Ministerio no quiere aplicar. Que no quiere ejecutar. Y hay que decir una cosa, que la paralización de todas estas causas, que entierra un montón de millones y además estados y problemas de los ciudadanos, al que beneficia es el gobierno. Pero el gobierno es el principal interesado en que la justicia no funcione. Más cosas. Bueno, una última cuestión. ¿Te acuerdas cuando Juan Lobato anunció que la candidata a la alcaldía de Madrid iba a ser una mujer? Y aquí hicimos una porra y hablamos de que podría ser Carla Antonelli. Sí. Bueno, pues no andaba muy desencaminada porque Más Madrid parece ser que está tanteando a Carla Antonelli para llevarla en sus listas de cara a las elecciones. Ya ha sido candidata otras veces y ya se ha pegado una torta monumental. Iría de independiente, de momento parece ser que es un tanteo. Hay algunos medios que sí que lo dan por hecho, pero lo cierto es que yo creo que su número 2 tiene que ser Jorge Javier Vázquez, porque así es una candidatura no transversal, sino torcida, pero fundamentalmente inclusiva. O sea, para que incluya lo que incluya. Bueno, vamos a ver. Ayer va Isabel González y habla con Íñigo Nieto. Sí, bueno. Esto cambia. Sí, a mí me ha sorprendido mucho Isa. Me cambia mi percepción de él. ¿Percepción? Sí. Con lo que yo he defendido. ¿Te das cuenta, Eduardo? Tanto por 25 años con llevo lo que con yo he estas dos defendido, mujeres. Íñigo. Tanto por dentro como por fuera. Sí, es verdad. Bueno, a ver, por fuera a mí es verdad, me parecía que era un chico muy fotogénico y tal. Es verdad que yo creo que ha adelgazado fácil 10 kilos, porque no luce como lucía antes de que empezara toda esta crisis. Muy delgado, un pelín demacrado de decirlo, histérico, no nervioso, directamente huyendo de los medios de comunicación, pero sí que es verdad que como nosotros tuvimos la suerte de poder acceder a la parte de atrás del desfile Pedro del Hierro, en el que la invitada especial era Tamara Falcó, pues pudimos intercambiar con él 3 palabras, ¿no? Pero 3 palabras muy divertidas que luego contamos en la crónica rosa. Me comentaban en seguridad de IFEMA, Federico, que jamás habían tenido que habilitar lo que habilitaron ayer para una mini ruedita de prensa, no voy a decir espontánea como la combustión, porque Tamara sabíamos que iba ahí y que iba a hablar. Pero hubo primero turno para reporteros gráficos, turno de reporteros de televisión, turno de tal, porque éramos muchos los que estábamos anhelantes de conocer lo que tenía que decir. ¿Qué tenía que decir? Lo de siempre. Es verdad, bueno, que si los vestidos de novia, que si está emocionada, que si no. A mí particularmente lo que me interesa es lo que atañe a su madre y a Mario Vargas Llosa, que creo que son sobre todo Mario Vargas Llosa, que creo que es como la constelación más importante de toda esta galaxia, ¿no? Y salió airosa porque hizo un comentario que a mí me divirtió. Dijo, hombre, para mí que escriba algo así como que escriba de mí, me parecería un honor, ¿no? Se va a condenar, se va a condenar porque el octavo es no mentirás. Bueno. Y ella sabe que mentirá. Ha mentido. Mintió mamá y mintió ayer la niña. Mintió, no habla de ella y ella lo sabe. Bueno, yo creo que nadie en esa casa ha leído Los vientos, Federico, directamente. No, pero ella de ahí conoce que no lo los 10 interpretar. mandamientos y sabe que es mentira, porque nos escuchan siempre y lo pues hemos demostrado. ¿Ella cómo está físicamente? Porque así como él parece que está estropeado, ella está muy bien, está estupenda, ¿no? Ella está muy bien, yo creo que está tocadita desde hace poco. Papá, sí, lo dijimos en Navidades, que creíamos que se había hecho alguna cosita, pero bueno, que prepararse para la boda, ella ya sabía que se iba a casar, entonces dijo, uy, o sea, pongo que el contador a cero. El novio hecho un tembleque. Sí, muy nervioso, muy esquivo con las cámaras y
Ya, pero, sí, fíjate, bueno, debería saber con quién se casa y dónde se mete. Recientemente con la discoteca de la cual es Relaciones Públicas, ¿no? Él ya no trabaja, fíjate, eso es una de las preguntas que le hicimos y que luego desvelamos qué respuesta nos dio. Ese fue uno de los actos y el otro el del cordobés, Federico, insultante ayer, es como verdad. torero con todo era un lo que... desastre y como sí, padre igual pero que dijo torero, una vamos. frase que a mí me llamó mucho la atención y que yo me quedo con ella porque me parece la definitiva, que es algo así como quizá no he ganado yo un padre, quizá ha ganado él un hijo. El hijo, sí, no, el hijo sí, el hijo es una bella persona. No, nosotros estuvimos con el hijo, el padre ni Mira, estaba alguien ni que se ha le hecho esperaba. el salto de la rana en los toros. Luego cuento la anécdota que contó Amorós estas Navidades, porque presentó Andrés Amorós un libro sobre la cultura pop centrado en la figura de, bueno, la cuento ya, centrado en la figura de Manuel Benítez el Cordobés, y es un libro en el que explica que es una persona bastante lista, que ha pegado algún que otro, eso lo añado yo de mi cosecha porque me lo han contado, algún que otro pelotazo comercial en las zonas cercanas a Córdoba, pero dice que hace años le proponen hacer una película con los Beatles, y entonces cuando van a hacer, claro, el fenómeno que era este señor, cuando van a hacer el contrato, por mí, que dice, ¿cómo? Vamos a ver, dice, aquí habrá que pagar, dice, ¿cómo que vamos a pagar a 4 Beatles y al cordobés? No, aquí se divide entre 2, ellos son los Beatles y yo soy el cordobés, pues o sea razón, que el 50% de las total, ganancias. que no se hizo la película. Quien ha robado gallinas sabe lo que vale una gallina. Y contaba Andrés que el cordobés se leyó 3 o 4 veces el manual de pilotar aviones y acabó pilotando su propio avión, que fue una de las pocas personas que tenía su avioneta privada. La época de los guerrilleros con Palomo Linares, llegaron a torear 3 veces al día. Así salía. Además ofició de padrino de reconciliación Juanma Moreno Bonilla el otro día en Córdoba. Además, mira lo que faltaba. Ahora, en vez del padre Ángel, del padre Sánchez Dalp, que es el gran padrino de todos los enjuagues así de parejas en a ver si explicáis luego por qué el hijo da ese paso, porque yo no acabo el hijo lo había pedido siempre. Bueno, pero sí, pero yo lo digo y adelanto ya también, es que estamos adelantando tu sección. Pero ¿por qué? Es que yo no acabo de entender. Pero bueno, yo entiendo que todos queréis estar en la Crónica Rosa, pero luego me echáis a mí la culpa de que no se cumple el horario. Bueno, pues ahora lo explica, o por lo menos damos nuestra opinión. Esto es tremendo. Y encima no soy hijo de Dios. Es la mañana. Es radio.